Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Desfiladero, un programa donde la mejor opinión es la que conseguimos entre todas y todos, los que estamos de este y de ese lado de la pantalla. Hoy traemos un tema un tanto escandaloso: porno y erotismo, consumo y creación de contenido en México. ¿Cómo ven? Pero antes de decirles quiénes nos acompañan el día de hoy, les invito a ver la siguiente cápsula. Hace unos días se hizo viral un video explícito que tiene como escenario el metro de la Ciudad de México, más específicamente la estación Salto del Agua. En este material visual se puede ver a la actriz de películas para adultos Luna Bella sosteniendo relaciones sexuales con dos hombres. Este hecho causó múltiples reacciones entre la población y se dibujó una marcada diferencia entre las personas que apoyan este tipo de actos en lugares públicos y quienes reprueban completamente el hecho, por tratarse precisamente de un lugar donde convergen muchas personas. Y es que si bien actualmente grabar un video sexual en el metro de la Ciudad de México no es un delito, las personas que estuvieron presentes y que presenciaron el acto sí podrían proceder penalmente por tratarse de un caso de agresión sexual, caso que podría agravarse si hubiera menores de edad en el vagón del metro. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han dado a conocer alguna multa o castigo para los protagonistas de este video. Incluso el sistema de transporte colectivo Metro solo se limitó a emitir un comunicado donde reitera la libertad de expresión, pero que reprueban la forma en que se utilizan las instalaciones para ganar popularidad. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Apoyas estos actos o estás en contra? Con información de Arturo Arellano Merlín, El Desfiladero. Para entrar en materia, hoy nos acompañan María Midori. Ella es trabajadora sexual, pasante de la licenciatura en Antropología Social y cofundadora de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales. También está con nosotros Natalia Lane, trabajadora sexual y activista. Y nos acompaña Adolfo Vega, director y cofundador de El Insulto, archivo y librería sobre cultura sexual. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar aquí. La semana pasada se encendieron las redes, ¿no? Y aunque yo creo que hay muchas esquinas por donde pudiéramos tocar este tema, y no nos daría la vida, no nos daría este programa para platicarlo. Es un programa breve, solamente 45 minutos. Entonces yo quiero que lo vayamos como poniendo un poquito en contexto, sobre todo de cómo ha ido desarrollándose. Ya estamos en 2024, nuestra capacidad de pues ver a la sexualidad, por un lado, y también que podamos reconocer el trabajo sexual dentro de las diferentes formas que hay y cómo pues intentar hacer que el consumo del trabajo sexual sea un tanto ético. Entonces, eso para poner la mesa, para servir la mesa de por dónde me gustaría que fuéramos trabajando, y me gustaría empezar contigo, Midori, a platicar, ¿no? Yo creo que justamente, ¿no? hay nuevas formas de entender la sexualidad. Yo creo que de como yo fui educado, que digamos, no tengo 30 años, pero como fueron educados personas más grandes, han pasado muchas cosas, ¿no? El internet, sobre todo, y nuestro acceso al contenido erótico y sexual ha avanzado demasiado, ¿no? Entonces quería saber qué opinas, cómo es este desarrollo en las conductas sexuales que puedas explorar o que hayas visto tú. Yo creo que lo que primero me salta, digamos, en cuanto frente a esta nueva realidad de lo que mencionas justo del acceso a este tipo de material o de contenidos, es que nos está rebasando justo la realidad con respecto a cosas que podrían ser, más bien que me parecen básicas, como puede ser la educación sexual, que creo que es un tema que todavía está ahí como súper rezagado en cómo lo abordamos, en cómo lo tenemos como bien sesgado con respecto a cosas que podrían ser, por ejemplo, las infancias, ¿no? U otros sujetos que a veces los pensamos como asexuales, pero no es así, ¿no? O sea, en la infancia creo que todos, desde la experiencia propia, podemos discernir que sí hay como estos atisbos de nuestras necesidades sexuales, incluso desde corta edad. A mí me parece que es como importante tenerlo en perspectiva, porque precisamente si no empezamos a abordarlo y si la realidad nos empieza a rebasar, pues nada, obviamente va a haber ahí como efectos de ello, ¿no? Y creo que es algo que todavía, a mí me parece que estamos muy a tiempo. Creo que también entra esta cuestión de que solemos... creo
creo que por eso no me gusta la palabra infantilizar, porque justo eso es lo que hacemos con las infancias, o sea, como que creemos que no son capaces de pronto de entender ciertos conceptos, aunque sea desde su realidad de infantes y desde sus experiencias de infantes, no quiere decir que no podamos empezar a abordarlos. Y creo que, pues nada, ahí más bien nos toca empezar a pensar cómo es que vamos a tener ese tipo de acercamientos a esos temas, ¿no? Porque creo que ya a estas alturas negar que eso está ahí, pues eso nos va a tener en este rezago, ¿no? Precisamente, que va a explotar de otras maneras a final de cuentas. ¿Y tú crees que ha mejorado un poco o se ha abierto más a una educación sexual, digamos, la sociedad? ¿O seguimos como educándonos a escondidas en la internet? Sí, por supuesto, creo que sí, ¿no? O sea, el internet ha venido como de una u otra manera a suplantar como esa falta de acercamiento que tenemos hacia el tema. Si nosotros como adultos tenemos de pronto un montón de dudas y un montón de sesgos alrededor, imagínate estas otras poblaciones a las que no es que a veces ni tengan el acceso a la información porque ahí está el internet, sino el cómo ayudarles o guiarles en discernir toda esa información que está, ¿no?, ahí dispuesta, que bueno, también esa información viene de muchos lugares, ¿no? Entonces creo que es importante que haya una guía, ¿no? Por más que obviamente que toda esta información al respecto, estos contenidos estén ahí como muy ya a la mano. Creo que eso nos hace, sobre todo eso nos hace tener que empezar a tomar como hay ciertas, pues sí, ciertas acciones ante ello, ¿no? Uh-huh. Ok, hay una línea que siempre nos dibujan, ¿no?, entre lo que puede ser erótico y lo que puede ser pornográfico, y a mí me cuesta mucho trabajo. Yo creo que Adolfo nos podrá explicar mejor cuál sería la diferencia, pero hace unos 10, 15 años yo recuerdo que invitaron al MUAC a una chava que se llama María Riot, que es una actriz porno, a dar una conferencia. Y yo le preguntaba, ¿no?, justo sobre esto, y ella decía que pues en el momento en el que la invitaron a estar en el MUAC, ya la dejaron de ver vulgar, ¿no? O sea, quien fuera a ver a buscarla a ella, a investigarla a ella, pues la iban a dejar de ver como algo vulgar si estaba en un museo. ¿Tú qué piensas, Natalia? ¿Cuál es esa línea? ¿Dónde está la línea? ¿Quién pone esa línea? Sí, yo creo, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que siempre cuando hablamos de sexualidades, pues podemos hablar de un sinnúmero de experiencias que vivimos tanto personas adultas como infancias y adolescencias. Pero creo que justo el entender que la sexualidad se ha complejizado y con ello también se ha complejizado las formas en las que practicamos nuestra sexualidad. Y en ese sentido, siento que el trabajo sexual es un campo que posibilita un chingo de cosas que quizás tendríamos miedo de poder platicar con la familia, en la escuela. Yo digo, soy trabajadora sexual desde hace 14 años, trabajo y taloneo en la calle. Y si algo he aprendido de esa experiencia es que muchas veces los clientes o las clientas que vienen a contratar mis servicios, pues justo traen pues un montón de estigmas y prejuicios sobre su propia sexualidad, ¿no? Porque justo vivimos en un contexto en el que parece que hablar de una educación integral de la sexualidad desde una perspectiva de justicia social, ¿no? También de pensar a qué cuerpos se les ha negado la sexualidad y el placer, ¿no? Y parece que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando justo de estos sesgos que hasta pueden ser clasistas, de lo vulgar, lo corriente, cuando en realidad creo que son prácticas sexuales que están ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que todos en esta mesa seguramente tuvimos experiencias con la masturbación, con la pornografía, con el contenido audiovisual que nos erotizaba, y creo que eso a mí me parece muy chingón de lo que pasa con las trabajadoras y trabajadores sexuales, que como que a través del contenido o a través del trabajo que hacemos y los clientes que atendemos, también estamos como que posibilitando otras formas de entender como
la sexualidad y los espacios libertarios dentro de la sexualidad, ¿no? O sea, yo siempre digo que las trabajadoras sexuales somos de alguna manera sexólogas en acción, ¿no? Porque ponemos todos esos conceptos teóricos que a veces como que nos cuesta entender de la psiquiatría, de la psicología y la sexología, como que los ponemos en práctica, y creo que justo como en una sociedad tan machista y tan misógina, donde hay como tanto pánico moral sobre cómo ejercemos nuestra libertad en nuestros cuerpos, creo que está muy chido que también entendamos que esta realidad de la que hablaba Midori, que nos ha alcanzado, ¿no? La virtualidad y las diferentes formas de contenido, tanto erótico como explícito, ¿no? Y una persona que llega contigo, o sea, ¿se deja enseñar o va con sus propias ideas preconcebidas? Supongo que debe haber mucho, pero ¿qué tan fácil es como pues, decirle, pues, ¿qué crees que eso no es así? Sí, yo creo que hay como todo tipo de experiencias. O sea, tanto hay clientela que quizás llega como ya con una fantasía en específico, ¿no? Como a mí me gustaría quizás hacer esto contigo, quisiera experimentar, quisiera como poder explorar alguna práctica sexual, ¿no? Que pueden ser como bien variadas, como la golden shower, como el sadomasoquismo, pero que creo que está muy chido porque ahí está el consenso, ¿no? El hecho de que podamos como negociarlo, no solo económicamente, sino también como dentro de lo que yo permito compartirme corporalmente con otra persona y lo que la otra persona permite de mí. Y también existen como estos clientes que quizás son más temerosos, están como un poco, es su primera vez contratando un servicio de acompañamiento, y creo que justo esto tiene que ver mucho con esta educación sexual que es, pues, yo creo que es muy desde la clandestinidad. O sea, yo creo que la educación sexual que vivimos en México viene muy acompañada del secretismo, ¿no? De sexo no hables porque está mal. Y entonces, como que de alguna manera creo que todos aquí somos una generación que creció con tener que ver la pornografía como en secreto, como tener que explorar la masturbación, las prácticas sexuales, tu cuerpo, como siempre en el ocultamiento. Entonces creo que ahora quiero creer que las futuras y presentes generaciones pues tienen otros campos de acción pues mucho más chidos, ¿no? Adolfo, ahorita estaban diciendo, ¿no? De cómo se ha complejizado nuestra sexualidad, y yo pensaría, y es un poco contradictorio, ¿no? Yo pensaría que, digamos, ya somos más progres, tenemos un acceso a un montón de información en nuestros teléfonos. ¿Cómo ha ido cambiando, o se ha ido cambiando, mejor dicho, nuestras perspectivas sobre lo erótico, sobre lo sexual, ¿no? Específicamente, pues sí, en México, ¿no? O si lo seguimos viendo como un tabú, que parecía que sí la semana pasada. Sí, creo que hablando sobre lo que pasó la semana pasada, para mí, sobre todo, dejó, como me aclaró muchas dudas que tenía sobre cómo es que vemos hoy en día la sexualidad a un nivel general, ¿no? Que siento que la manera en cómo se llevó el debate y las personas que tomaron este rol a favor de los participantes en el video y las personas que tomaron ciertos sesgos en contra, habla mucho también de cómo en su momento anteriormente es que se llevaba o se ha llevado en general las aproximaciones a la sexualidad, ¿no? Siento que o sea, en cuestión de lo que ha cambiado hoy en día, yo creo que es el acceso. O sea, creo que anteriormente, para mí, con el descubrimiento de la fotografía y cómo esto le dio la posibilidad a más personas a reproducir su sexualidad a través de un medio impreso, hizo que se le diera cierto acceso a ciertas personas, ¿no? Hoy en día yo creo que con el internet y el acceso que esto te da, creo que para mí es el cambio más grande que hay en cómo llevamos nuestras sexualidades ahora, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con lo que comentábamos ahora de cómo existe esta educación en nuestras sexualidades a partir del secreto y a partir de
y a partir de cómo la pornografía fue a los que nos ha educado, de menos puedo hablar como en la generación en donde crecí, los círculos donde me desarrollé, etcétera, cómo ha sido un factor de educación muy fuerte en el desarrollo de nuestra sexualidad personal, ¿no? Anteriormente, lamentablemente, no se tiene tal cual registros de cómo esto ha llegado a afectar a las poblaciones por el mismo tema de que creo que siempre se le ha dado un espacio de clandestinidad, siempre se le ha dado un espacio de velo, siempre se le ha dado un espacio oculto en donde solamente a través del secreto es que se podían hablar de este tipo de cosas, ¿no? O había ciertos momentos o ciertos espacios donde era bien visto, que también esa es otra cosa que me sorprendió mucho el debate hasta ahora, desde qué punto de vista se le puede abordar a estos temas, ¿no? Y creo que algo que también sigue siendo una constante y que creo que quedó muy marcado en los debates que se han hecho a partir de este video del metro, es cómo se aborda lo erótico y lo pornográfico, ¿no? Y que creo que tiene que ver con un comentario que se hacía ahorita de cómo es que existe cierto clasismo en cómo se habla de lo erótico solamente porque no quiero hablar de lo pornográfico, aunque dentro de su producción y dentro de cierto mercado al que obedece este tipo de contenidos audiovisuales, obviamente es pornografía, ¿no? Pero las personas creo que se abstenían a hablar del video o bueno, de lo que haya pasado, o se ocultaban en esta cuestión de lo erótico para generar esa distancia con el contenido que seguramente consumieron o consumen, o aunque no consuman, también existe esta cosa de, bueno, como no quiero que exista esto, lo voy a hablar desde la orillita, ¿no? Claro. Que para eso sería como mundo que dentro de cierta moral existe como el espacio seguro de hablar de la pornografía y la sexualidad en lo erótico. Claro, como tomar un tanto de distancia, ¿no? A mí ahora que Twitter o X ya no tiene esos filtros, creo que es muy fácil, por ejemplo, y hubo un momento en donde uno podía tuitear cualquier cosa, ¿no? Ay, está lloviendo, gracias Tlaloc, y en 2 segundos te empezaban a rebotar cuentas para que siguieras un OnlyFans o algo así. Y ahí me gustaría ya pasar a una segunda parte de nuestra conversación que tiene que ver con la creación del contenido en los tiempos modernos, ¿no? Recuerdo hace unos 10 años le hacían una entrevista a una chica en El País que era una actriz porno en México y que pues su aspiración más grande era pues lograr llegar a tener un contrato de exclusividad con una empresa productora que era la más importante en ese momento y que si le iba bien iba a conseguir un pago de 8,000, 10,000 pesos al mes, ¿no? Por ese trabajo. ¿Cómo ha cambiado eso ahora que existen las plataformas, que existe el OnlyFans? ¿Eso ha sido mejor, ha sido peor? ¿Cómo funciona? Pues nada, ahorita se me quedó un poco resonando. Se vale interrumpir, puede ser. Me quedó ahorita resonando un poco lo que mencionabas de la distancia, del querer poner una distancia. También desde quienes consumen, porque es como en todo el trabajo sexual, o sea, también los clientes, el estigma no es solo hacia quien va y se para en la esquina, o quien se anuncia, o quien crea el contenido, sino también quien lo consume, ¿no? En ese sentido, también me pongo a pensar como en esos paralelismos, porque sigue siendo trabajo sexual, sobre el valor de nuestro trabajo o lo que aportamos al mundo, ¿no? O como este cuestionamiento que se hace constantemente hacia las personas que ejercemos el trabajo sexual bajo la afirmación de que no podemos o no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Que creo que también tiene que ver con estos sesgos clasistas que mencionaba Natalia, ¿no?
En ese sentido, y ahorita refiriéndome también al ejemplo que me ponías de esta chica con la entrevista, creo que algo que vino a dar estos nuevos espacios como las plataformas como OnlyFans o quien vende por fuera, porque también hay gente que vende por Telegram y demás, o sea, como fuera de esto de tengo que darle una comisión a esta plataforma y demás. Creo que algo que ha venido a dar esto es como la democratización a la hora de generar contenido, ¿no? Porque eso, pues nada, estaba como muy en esos como espacios específicos, ¿no? Como a la productora, ¿no? La productora es la que me va a dar el espacio y la que me va a mandar acá a lo más alto, ¿no? Pero creo que ahorita ya podemos hablar de muchos creadores de contenido que ya no esperan eso, ¿no? Que desde sus propias plataformas están generando también los ingresos que esperaban. Y a mí me parece que es muy interesante que justo este tipo de ejercicio o estos espacios, más bien estos espacios nuevos han dado que ya el tipo de contenido sea muy diverso, ¿no? Con respecto a lo que se venía haciendo desde las productoras y que, bueno, creo que tenían una línea muy marcada todas, o la mayoría. Creo que ahorita podemos ver un montón de prácticas, un montón de narrativas. ¿Cuál era, digamos, la línea previa? Pues yo creo que antes era como muy heterocisnormada, muy como desde ahí, ¿no? Creo que ahorita podemos ver un montón de corporalidades, también esta cuestión de del tipo de cuerpos que siempre veías en el porno, ¿no? Y que ahorita pues ya puedes ver cualquier diversidad en ese sentido. Te digo, también en las narrativas, quizás saliendo un poco también de esta heteronorma y como teniendo otro tipo de contextos, ¿no? Otras historias que se cuentan desde ahí. Y a mí me parece que es como muy interesante cómo eso se está transformando, y a mí, la verdad, sí me genera mucha curiosidad de hasta dónde podemos llegar ya con esta apertura, ¿no? Creativa, porque sí es un ejercicio creativo, ¿no? O sea, la gente como que dice, ay, sí, nada más tiene que ir y ponerse en cuatro y tomarse una foto y lo que sea, pero en realidad como el mantener tus suscriptores, el mantener pues eso, ¿no? El ser constante en el generar contenido, porque al final de cuentas, pues eso, es un trabajo, tienes que tener constancia, tienes que estar presente, tienes que estar generando para generar dinero. Y pues eso, creo que me parece, me da mucha curiosidad a dónde va a llegar este boom creativo que se está dando desde esos nuevos espacios, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos dijo la gente en unos sondeos y ahorita regresamos a esta mesa para que sigamos compartiendo varias opiniones. Oye, mi Ezra, pues a propósito del tema que traemos en el desfiladero, salimos en las calles a preguntarle a la gente qué opina acerca del consumo de pornografía. Vamos a ver qué nos dijeron. Que es algo normal, en algunas ocasiones, supongo. Pues que es normal, pero no debe ser a temprana edad. Pero ¿ustedes en algún momento han consumido? Sí. Porque ya entrando en cualquier teléfono, y luego los niños que ahorita traen su teléfono desde la primaria, o sea, es muy fácil, y la comunicación entre ellos es como, mira, me encontré este video, ¿no? Y entonces se va difundiendo muchísimo, entonces siento que sí es un problema. Está mal, como que te quita de hacer tus cosas que son necesarias como la tarea, y yo siento que está mal. Pues en un uso moderado yo creo que estaría bien, pero hay muchas cosas que exageran y que hacen que tengas una mala idea o ese tipo de cosas. Pero pues un uso moderado yo creo que estaría bien. Pues, o sea, está mal, pues porque también como que hay un cierto descontrol en las emociones, ¿no? Y pues a temprana edad pues también afecta demasiado. Y pues yo creo que eso. Yo creo que va enfocado a eso, pero también yo creo que hay mucha, porque pues mucha gente la consume. O sea, no es solo como que, bueno, la dejo y a ver quién la ve, ¿no? Sino que pues mucha gente la consume y pues generalmente pues son como viejillos cochinos. Desafortunadamente con las redes sociales se ha incrementado muchísimo. Al día de hoy que ya se ve como algo normal, lo cual no debe de ser así. ¿Y por qué no debería de ser así? Porque el progreso significa avanzar, no retroceder.
Entonces, el consumir pornografía significa retroceder. La tecnología nos debe de ayudar para avanzar, nunca para lo contrario, retroceder. Pues esto fue lo que nos dijo la gente Miesra, pero mejor regresamos al estudio para que nos digan qué opinan y sobre todo para platicar con nuestros expertos. Vale, pues muchas gracias y a todas y todos ustedes que nos dieron sus opiniones y que la verdad son bien variadas, ¿no? Esto de poquito, pero en pequeñas cantidades, o es de viejitos cochinos, es muy variado lo que está diciendo la gente y eso, ¿no? De que tengamos el acceso en el teléfono. Yo me acuerdo cuando era niño, pues tenías esos de Golden después de las 10 de la noche, ¿no? Que te aparecían ya las películas con sexo explícito y eso era lo que podía tener uno. Ya después en internet tenías que entrar a páginas y todo, pero ahora es cada vez más sencillo y yo creo que también puede ser más sencillo la creación del mismo, ¿no? Y por eso me gustaría como regresar a esa esquina, porque ahorita estaba diciendo Midori de una democratización tal vez, pero también estaba leyendo algunos textos en donde a lo mejor se puede abrir para la explotación sexual. ¿Cómo juzgar, cómo revisar el que haya tantas plataformas, ¿no? Y tanta gente creando contenido? Porque la verdad es que es mucha gente. Claro. Yo creo que siempre como poder trazar esas fronteras y esos límites entre el trabajo sexual y la generación de contenido erótico o explícito, y como la explotación sexual siempre es algo que para nosotras y nosotros siempre es complicado, ¿no? Porque parece que hay una idea de criminalidad alrededor de ejercer el trabajo sexual. Yo justo pues empecé taloneando en la calle y me daba cuenta que no solamente había una persecución por parte de los policías o del Estado, sino también como un sentimiento de que lo que estás haciendo es algo malo, ¿no? Ahorita que justo mencionaban en la cápsula que parece que esto es un retroceso en lugar de un avance. Y creo que para nosotras como es muy claro entender que el consenso, ¿no? el consentimiento y el poder como tener la autonomía y la capacidad de decidir sobre nuestras cuerpos, sobre nuestros cuerpos, que creo que esa es una enseñanza que hemos compartido con la lucha feminista, ¿no? De la autonomía corporal y el ejercicio de nuestra sexualidad no tendría por qué ser criminalizado ni a través del aborto ni a través del trabajo sexual. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención y es que parece que la sexualidad la enmarcamos únicamente en la etapa de la adolescencia o la juventud, cuando en realidad los seres humanos desde muy tempranas edades pues somos seres sexuados, ¿no? Nacemos con no solamente con una genitalidad, con características cromosómicas, sino también pues estamos rodeadas y rodeados de capital erótico o de sexualidad, ¿no? Incluso el propio mundo está dividido en dos categorías, que es sexo femenino y sexo masculino, ¿no? Y a partir de ahí nos podemos relacionar en lo laboral, en lo afectivo, en el vecindario, en la escuela. Entonces, siento que también nuestra lucha, al menos como trabajadoras sexuales y como creadoras de contenido, es también no solo hablar de libertad sexual, sino también de los derechos laborales que tenemos como personas que no somos reconocidas por el Estado, ¿no? Y que no solo somos reconocidas, sino también somos violentadas institucionalmente y somos perseguidas, ¿no? por ejercerlo. Y justo como pensando en esta idea de que la banda que puteamos, como que estamos haciendo algo malo o que no estamos, o que en realidad no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Y creo que justo como abonando a lo que decía Midori sobre la diversificación corporal, como que siento que ahora, si bien existen muchos dispositivos como el celular, las tablets, internet, creo que también es como un proceso que va a ser difícil de regular. O sea, ¿cómo puedes regular el deseo? ¿No? ¿Cómo puedes decir, esta ley aplica a tu deseo o a tu erotismo o a tu sexualidad? Siento que al final somos seres humanos que tenemos un chingo de contradicciones, de complejidades, de compulsiones sexuales, afectivas, eróticas, y querer como todo
encuadrarlo o encasillarlo en normas, creo que ese es el reto que tenemos enfrente, ¿no? Mira, bueno, en fin, es que es un tema bien complicado. Adolfo, quiero volver a lo que decían en el sondeo las personas, ¿no? De quiénes están quiénes hacen contenido erótico o sexual y quiénes lo consumen. Yo me acuerdo, pues, si uno pasa por un puesto de periódicos, vas a ver ahí varios periódicos donde traes imágenes sumamente explícitas, ¿no? Y pues todos nos asomamos y vemos porque además le ponen letras gigantescas, ¿no? Es difícil no poner atención. Pero esta idea de que quien consume y quien crea el contenido tiene un estigma todo el tiempo, ¿no? Y yo no sé cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia de nuestro país eso. ¿Dónde podemos ver o si hay un reconocimiento tal vez para quienes han creado ese contenido desde tiempos atrás? A ver, creo que la idea de reconocer quién lo ha hecho, creo que hasta ahora o hasta hace muy poco, es que se puede como mencionar a ciertas personas, ¿no? Anteriormente la producción de este tipo de contenido seguía siendo desde la clandestinidad y desde el anonimato, ¿no? Todas las publicaciones eran o nombres apócrifos, direcciones falsas, y siento que poco a poco, y se podría decir a lo mejor ya hacia los 70s o demás, veías revistas que ya tenían una dirección, ¿no? Una imprenta o de etcétera. Creo que en esa cuestión de quién, como poder señalar quién lo produce, tiene que ver también con el reconocimiento de, bueno, se está produciendo desde un trabajo legítimo, ¿no? Por eso era que ciertos impresores ya podían poner su nombre. Ciertos escritores, por ejemplo, hay una revista muy grande en su momento que se llamó Eros, que la llevaba a La Vanguardia Editorial. Todo el mundo ponía su nombre ahí, ¿no? Uno de los más grandes era Carlos Monsiváis, el que era parte de la mesa editorial de esa revista. Pero solamente a través de esas pequeñas luchas que se daban es que se fue dando espacio a que existieran el reconocimiento de este tipo de trabajos, ¿no? No me estoy refiriendo ahorita al trabajo sexual, siento que ese no es, de alguna manera, no es el tema que o se toca desde el proyecto del insulto, pero más bien siento que la especialización, aquí hay dos personas que pueden hablar bastante bien de eso, sino más bien desde los medios de producción y desde los medios de quienes, desde cómo se distribuía este tipo de materiales impresos, ¿no? Ahora, creo que hay un comentario que se me hace bastante interesante que mencionas sobre los puestos de periódicos, ¿no? Ahora cada vez son más raros el encontrar puestos de periódicos. Sí. Siento porque para las personas que crecimos con este tipo de aproximaciones, me era muy común el ver pornografía simplemente caminando, ¿no? Y justamente, mecánico. Sí, no, literal. Y siento que una vez que fuimos a comprar material para el archivo a uno de estos puestos, le dije a la señora, oye señora, ¿y no tiene usted algunas revistas, números viejos que ya no utilice? Y me decía, sí, tengo estos, y por alguna razón el tema terminó hablando sobre cómo para ella el arte o las pinturas de desnudo también eran pornografía, ¿no? Okay. Y que creo que tiene que ver con el tema que estamos ahorita tocando sobre el metro, sobre todo también cómo es el espectador el que le pone cierta parte de su moralidad a la imagen, ¿no? Y cómo es que aquí, y creo que tengo que regresar, que es un poco uno de los puntos que hablaban en estas entrevistas, cuando se hablaba de los niños, claro. Siento que hay ciertas partes en donde a los consumidores, en esta particularidad, pensando como en la educación sexual a los niños, pero también se puede decir a las personas grandes que no hemos tenido ese tipo de educaciones, cómo también se nos puede dar agencia a poder
sumar, o más bien poder reconocer que tenemos una responsabilidad en la educación sobre cómo vamos a abordar esas imágenes y sobre cómo es parte de nuestra responsabilidad como consumidores de esas imágenes en tomar una postura informada y no solamente una postura a partir de, pues quiero que esta institución o quiero que esta me diga cómo debo de ver estas imágenes, ¿no? Que siento que ese ha sido uno de los grandes problemas en general de cómo se le ha tratado a estos medios de reproducción de imágenes, ¿no? Desde la imprenta y desde la fotografía hasta ahora del internet es como necesito que alguien más me diga cómo es que tengo que ver estas imágenes porque una validación. Exacto, ¿no? Y siento que para mí ese es un tema como fundamental en este debate y sobre todo lo que nos aborda o lo que ha dejado ver, que para mí creo que es muy interesante entender la pornografía como un reflejo de nuestra sociedad y cómo podemos abordar, más que la pornografía, el deseo, que aquí creo que es uno de los puntos que hablaba Natalia, ¿no? Cómo vamos a regular nuestro deseo, pero también cómo tenemos cierta agencia sobre nuestro deseo y sobre cómo decidimos ver o no ver también, ¿no? Que es válido. Hace rato decías de la democratización, ¿no? Y en estos ires y venires, ¿no? Entre los estigmas que pueden existir tanto para los consumidores como para la creación, no sé, hay un punto en donde ya hay que llegar al creador de contenido. Esto sí puede ser una, digamos, dignificación del trabajo en donde pues tú puedes poner cuánto cuesta y a lo mejor, digamos, es más seguro. ¿Cómo medirlo desde allí? Este nuevo uso tal vez de plataformas, tal vez de nuevas mensajerías, no sé. A mí siento que se me complica mucho hablar de dignificación del trabajo porque creo que en este contexto a veces está bien difícil. Okay. Sí. O sea, no hablo desde el trabajo sexual ni desde la creación de contenido, hablo del concepto del trabajo, hablando, por ejemplo, en la periferia global. Pero sí creo que hay autonomía, hay unos espacios más para la autonomía desde justo por ejemplo, ahorita hablabas de la moralidad que se deposita desde el espectador, ¿no? Pero creo que también, y a mí me parece que eso es muy real, hay una moralidad también desde quien lo produce ese contenido, ¿no? Porque, bueno, también hay prácticas que quizá una dice, no, pues eso yo no lo haría, ¿no? No grabaría sobre esto, o no grabaría en este lugar, o qué sé yo, ¿no? Y creo que en ese sentido, por eso también te hablaba hace rato de lo de las como de estas nuevas de estas narrativas nuevas que podemos ver quizá desde justo esa autonomía del no me están imponiendo esta historia o esta línea creativa, sino yo puedo ahí como empezar a abordar esto desde otras formas o desde esta cuestión de la belleza no hegemónica o el qué sé yo. Hace rato te hablaba, por ejemplo, de que antes la línea era muy heterosis-normada. Quizá ahorita siga habiendo contenido así, pues es el que yo hago, pero pues nada, ahí yo no me considero una belleza hegemónica, ¿no? Entonces creo que ahí también hay pequeños puntos de ruptura, aunque creamos que estamos siguiendo la línea clásica. Y sí, eso, a mí me parece que sí hay espacio para la autonomía, para el decidir lo que te digo, las prácticas, el cómo quiero que se vea este contenido, el factor estético, el factor creativo, el factor del precio, ¿no? ¿Cuánto es lo que quiero cobrar por esto, ¿no? Hasta, no sé, estas cuestiones de puedes bloquear luego, si no quieres que tu contenido se vea en México y que lo ven en otros lados porque quieres justo cuidar como ciertos aspectos de tu privacidad, pues eso también se puede. Entonces creo que sí hay más espacios para el autocuidado, por ejemplo, para el decidir cómo me voy a proteger en esta escena, con quién voy a grabar, en qué espacio lo voy a hacer. Entonces, a mí me parece que sí hay como
beneficios. La plataforma misma, por ejemplo, yo hablando de OnlyFans, tiene un montón de herramientas que te ahorran de pronto un montón de trabajo. Puedes automatizar los contenidos, también se automatiza el pago, entonces también tienes que aprender a usar la herramienta, ¿no? Además de pues, las otras herramientas que es la cámara, pone la luz aquí o lo que sea, ¿no? A mí me parece que sí es... te digo, no sé, de pronto me cuesta trabajo hablar de dignificación en términos de trabajo, por lo que te digo, pero sí, definitivamente hay espacio para la autonomía y para decidir desde dónde, cómo, cuándo, con quién se hace el contenido, ¿no? Claro. Hay una duda que seguramente muchas personas que nos están escuchando tendrán esa duda, porque siempre está, ¿cómo buscar ser un consumidor éticamente comprometido, ¿no? Que también eso es un reto, ¿no? ¿Cómo sabes que lo que estás consumiendo pues será pues bien, ¿no? Que puede alguien escoger qué sí hace y qué no hace, ¿no? ¿Qué consejos dar a la gente? ¿Se puede saber eso o uno está entrando ahí en una cosa que no creo conoces? que esa pregunta me parece muy, muy valiosa porque justo habla de la horizontalidad de quienes consumen y producen. O sea, siento que también hay como allá afuera como hay una narrativa de demonización hacia quien consume, que justo lo veíamos un poquito en la encuesta, ¿no? De quizás es que eso lo hacen pues los viejos cochinos, ¿no? O eso lo hace la gente depravada. Y creo que justo como el poder tener ciertos indicadores, al menos nosotras como trabajadoras sexuales y como creadoras de contenido, ya tenemos como ciertos mensajitos o ciertas normas, por así decirlas, a la hora de atender a clientes, ¿no? De decirles, bueno, el trato tiene que ser respetuoso, el tema de la negociación del varo, el lugar, los tiempos, cuando decimos no es no, que creo que viene muy a colación con lo que dice Midori sobre la agencia, ¿no? Porque es una autonomía, pero también es una agencia de poder como decidir en qué condiciones vas a compartirte sexualmente o eróticamente con otra persona. Pero a mí me gustaría quizás sí dar un espacio para hablar de algo que sí me parece problemático y grave a la hora de que quizás algunos o algunas creadoras de contenido vayan a espacios como el transporte público, como el metro, como ciertos lugares de encuentro, a grabar, pero ¿qué implicaciones tiene eso para las disidencias sexuales y de género? Es decir, es muy sabido que mucha de la comunidad LGBT también ha encontrado, como por ejemplo en el metro, pues espacios de encuentro, ¿no? Y no necesariamente sexualmente explícito, a veces sí, pero también de coqueteo, y que viene justo de esta historia de ocultamiento, ¿no? De persecución de los hombres homosexuales, las mujeres trans. ¿Cuáles eran los únicos espacios a los que podíamos acceder? Pues eran los espacios públicos, porque en nuestras casas no estábamos seguras ni seguros. Y entonces, como quizás estos creadores de contenido llegan y irrumpen toda esa dinámica, y entonces lo que genera eso como consecuencia es que la policía tenga mayor persecución quizás a la banda disidente, a la banda LGBT que ha utilizado esos espacios también como forma de ejercer su sexualidad. Y a mí sí me parecía problemático, porque yo escuchaba las declaraciones de Luna Bella diciendo que deberían de agradecerle porque eso va a aumentar la seguridad en el metro. Y creo que eso es problemático porque justo habla de cómo al menos la comunidad LGBT ha tenido que sobrevivir a esta persecución y a esta criminalización, y que son espacios que yo los llamo como espacios libertarios de sexualidad, ¿no? Porque creo que independientemente de que seas o no parte de la diversidad sexual de la comunidad LGBT, creo que todos estamos como en el pleno derecho de poder ejercer nuestra sexualidad de ciertas formas,
siempre y cuando no dañemos a las otras personas. Y sé que es un debate complejo, Sí, porque no, justo en el transporte público es una dinámica. Justo lo estás abriendo cuando se nos acaba el tiempo. Tengo que darle un minutito y medio a Adolfo antes de que se nos vaya el tiempo, porque si no, ya se nos acaba el programa y nos cortan. Adolfo, rapidísimo, lo que tú quieras decir, pero también cómo poder enterarnos un poco más de la historia visual y erótica que ha existido en nuestro país. ¿Dónde asomarnos? Bueno, creo que esa es una pregunta grande. Pero... En particular, los archivos, sobre todo, hay archivos institucionales del Estado donde hay ciertas partes de las colecciones. Lamentablemente es un trabajo que se ha hecho, pero se le ha dado también preferencia a ciertas revistas que no muestran como material explícito. Nosotros tenemos un archivo que se llama El Insulto, pueden ir a consultarlo cuando gusten. Ahí tenemos una parte chiquita, porque siento que también es un mundo enorme lo que se ha producido, ¿no? No sé, creo que no solamente es una cuestión de la historia de la sexualidad, sino también cómo podemos abordar nuestra sexualidad contemporánea y hacernos responsables de ella, entender quiénes son parte de ella, a quién es nuestra propia sexualidad, si la anteponemos, a quién puede perjudicar. Entonces, no sé, siento que es igual. Es un universo. Sería otro episodio. Midori, Natalia, Adolfo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos jalamos un poquito de tiempo, pero nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Muchas gracias.